¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo está todo? Quiero agradecerles por aguantarme y ya, yo no sé cuántas noches llevamos, ¿4? ¿3? Martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Y bueno, estamos muy felices junto con mi esposa al poder estar aquí. ¿Cuántos están viniendo hoy por primera vez? Levanten su mano un segundo, por favor. Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Y espero que sea una noche muy especial para todos ustedes. Estamos en la ciudad de Miami. Nuestra congregación se llama Presencia Viva, allí en la ciudad del Doral, específicamente muy cerquita al Aeropuerto Internacional de Miami. Así que cuando vaya por allá, por favor, nos visita. Eh, y bueno, estoy muy emocionado. Ahora caí en cuenta que eh, mm, he tenido la oportunidad, el privilegio de compartir esta semana respecto a los aspectos más trascendentes, más importantes que Dios nos ha puesto como carga en nuestro corazón. Y esta noche es una noche muy especial porque voy a estar hablando de uno de los temas más trascendentales, creo yo. Una de las preguntas más grandes que tiene la gente, y creo que ahí ustedes pueden leer eh, en las pantallas esa pregunta. Quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos ya han podido contestar esa pregunta claramente? Parece que estoy con la audiencia correcta. Eh, ¿Por qué? No quiero que se sienta mal, pero la realidad ¿cuál es? Que la gran mayoría de las personas no han podido contestar esta pregunta, ¿para qué existo? Y es una de las preguntas más trascendentes que una persona puede verdaderamente llegar a concluir. Así que esta noche voy a estar hablando de algunos aspectos importantes y el material o parte, un pedacito pequeñito de lo que vamos a estar hablando hoy se encuentra en este libro. Yo quisiera tener un montón de horas para poder hablar de todas las cosas. Este libro se llama Hasta el último suspiro y de nuevo, la idea cuál es que cada uno de nosotros pueda contestar esta pregunta, ¿para qué existo? Y entonces desde ese momento vivir ese propósito hasta el último suspiro. Um, en el libro yo planteo varias cosas que obviamente siempre tienen fundamento bíblico. Hoy voy a hablar de parte desde dónde nace este libro. Algún día yo estaba en mi tiempo con Dios, tenía yo creo que unos 30 30 y algo por allí, cerca quizás a los 40, y no había podido contestar con claridad esta pregunta. Yo quiero decirle algo, he conocido personas, recuerdo hoy a un señor llamado Benito en los Andes chilenos que me abrazaba llorando y me decía, yo sabía que yo no me podía morir sin conocer para qué yo existía. Y era un señor ya entrado en años. Y lo que le quiero decir con esto es que esta es de esas preguntas que no respeta edad. ¿A dónde voy? Que usted puede tener 12, 15, 18, 40, 50, 60, 70 y aún no haber aún no haber contestado esta pregunta. Algún día me llevé a unos empresarios a un retiro en las montañas de Carolina del Norte y uno de ellos me decía, al final de una charla como esta, me decía, yo sabía que mi vida no tenía que ver simplemente con hacer millones y millones, con tener muchas propiedades y ser un gran ejecutivo. Necesitaba algo que tuviera más trascendencia, más significado en la vida. Así que esta noche yo creo que tenemos bueno, realmente sí, posiblemente tenemos tres grupos de personas donde es evidente que el primer grupo de personas de las que voy a hablar, ahora les voy a contar qué pasó en mi tiempo con Dios, no se preocupen, no me he perdido. Eh, tenemos tres grupos de personas que se encuentran en esta noche, en este lugar, y posiblemente uno de los momentos más trascendentales de su vida lo puede vivir en esta noche. ¿Por qué? En el libro yo planteo que a través de este proceso de contestar esta pregunta uno puede encontrar la respuesta y puede vivir el tercer día más importante de su vida. Acompáñenme por un momento y diga conmigo el tercer día
más importante de mi vida. ¿Cuál es el primer día más importante de la vida de una persona? Y aquí está el primer grupo de personas que creo afortunadamente todos hemos vivido ese momento. El primer día más importante en la vida de una persona es el día en el que nace. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan tremenda! Muy bien, ¿qué sucede con esto? Sabe que muchas de las personas con las que yo hablo no celebran su cumpleaños. ¿Sabe que para muchas de las personas ese es un día en el que quieren estar solos, aislados, que nadie les hable? Conocí un hombre que apagaba su teléfono ese día. Y quiero decirle algo, no soy un predicador motivacional, no le vengo a hablar de autosuperación, pero sí quiero decirle que usted es una obra perfecta de Dios y que aunque no lo crea, usted nació en el corazón de Dios con propósitos eternos para hacer algo en esta generación. ¿Qué sucede? Que algunos de nosotros pudimos haber sido, abro comillas, producto de relaciones trágicas, posiblemente de una noche de borrachera de tu papá. En algunos casos, también he conocido personas que ni siquiera han conocido a su padre biológico, que no sabían hasta el momento en el que hablamos quién era su padre. He conocido personas que me han dicho, pero ¿cómo va a decir que yo soy una respuesta de Dios si fui el producto de una violación o de un adulterio o de fornicación? Yo quiero decirte algo en esta noche. Dios no volteó a mirar a otro lugar en el momento en el que tú fuiste concebido. No hay tal cosa. Yo no sé si usted ha sido de aquellos que ha orado en algún momento, Señor, toma el control. ¿Cuántos han orado de esa manera? ¿Sí? En momentos de crisis. Yo me imagino a Dios mirando desde el cielo diciendo, ¿y cuándo lo he perdido? Hello, buenas noches. Dios nunca ha perdido el control. Y ni siquiera en el momento de tu concepción, si acaso fue trágica, si acaso no fuiste programado, en ese instante tampoco Dios perdió el control. Me gusta mucho que la Biblia dice, y cuando vino el tiempo señalado por Dios, Dios envió a su Hijo, libro de Gálatas capítulo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para redimir a los que estábamos precisamente bajo la ley. Me gusta mucho una versión que dice, y cuando vino el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo. Yo quiero decirle algo, el 2 de noviembre de 1972 ha sido uno de los días más importantes en el planeta Tierra. ¿Sabe por qué? Yo nací. Y mire, créame, no es un tema de soberbia, no es un tema de orgullo. Yo quiero que usted valore su existencia. Yo soy como algún día precisamente estaba leyendo en el Salmo 139 y dije, yo quiero llegar a este momento, yo quiero llegar a lo que David dijo. David en algún momento en medio de ese Salmo 139 dice, exclama, soy una creación maravillosa y por eso te alabo. No, qué animados están ustedes, ¿eh? Dígale al del lado, por favor, eres una creación maravillosa de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los mayores? Yo solo les dije que era una creación maravillosa de Dios, no les dije nada más. Ahí alguien aprovechó para declarar el amor a alguien, decir que eres tan hermosa, eres preciosa. Así que el punto es el siguiente, por todos nuestros traumas, lamentablemente, los dolores, las heridas, tantas cosas que hemos vivido, nos hemos convertido en nuestros primeros detractores. Yo no sé, le hago una pregunta, ¿con quién habla usted mucho en el día? ¿Mamá, papá, quizás, la novia? ¿Sí? ¿Con quién chatea bastante? Ayúdenme. Ok, le cambio la pregunta. ¿Cuál es la persona con la que más habla usted en el día? Ayúdeme. Con la esposa. ¿Con quién más? Ay, mire qué interesante. Aquí hay alguien, aquí hay alguien que llega a una conclusión muy importante. ¿Usted sabe que la persona con la que usted más habla todos los días es usted mismo? Y quiero decirle algo, muchas veces lo que estamos hablando es basura. Por ejemplo, señorita, cuando usted se para frente al espejo y dice, uy, estoy como una marrana.
qué gorda estoy, mire cómo estoy, mire esto, mire aquello, mire lo uno, mire lo otro. Pero no solo eso, también cuando estás a punto de enfrentar una situación difícil y allí recuerdas esas palabras de la persona que te creó diciendo, es que es tonto, es un estúpido, estoy siendo moderado. Usted es un bueno para... A alguien se lo dijeron por allí. Y todas estas cosas van dejando marcas dentro de nosotros. Y el problema cuál es que no lo hemos creído. Así que el primer día más importante de la vida es muy importante. Necesito que me excusen, estaba un poquito afectado a la garganta. El día en el que nosotros nacemos. Pero hay un segundo día que es muy importante también. ¿Sabe cuál es el segundo día importante? El día en el que nacemos de nuevo. Día número 1, el día en el que usted nace. Día número 2, el día en el que usted nace de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Si acaso hay alguna persona que está llegando esta noche. Jesús dijo que nosotros necesitábamos nacer de nuevo, se lo dijo a Nicodemo, y Nicodemo, que era un maestro de la religión, le pregunta a Jesús, ¿y cómo esto es posible? ¿Acaso yo puedo volver a entrar en el vientre de mi mamá para nacer? Él le dijo, no, Nicodemo, no se trata de ese nacimiento. Se trata de un nacimiento del Espíritu, es decir, en el instante en el que tú reconoces que Jesucristo es Señor, lo haces tú Salvador, pides perdón por tus pecados, la Biblia dice que allí se genera un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura que nace, una criatura espiritual. Si tú nunca has tenido ese instante y nunca has tomado una decisión personal por Jesús, quiero decir que tu espíritu está muerto, realmente no hay espíritu, hay un vacío grande que posiblemente, y no quiero entrar allí, está lleno con espíritus que son contrarios al Espíritu de Dios. Cuando entonces tomamos una decisión personal por Jesús, Juan 1:12 nos dice que entonces allí pasamos de ser criaturas y nos convertimos en hijos de Dios. Hay un cambio de estatus, como lo que sucede en algunos países. Pasas de ser residente a ciudadano. Entonces recibes a Jesús como Señor y Salvador. Hay dos cosas fundamentales que pasan. Número 1, te conviertes en un hijo, una hija de Dios. Y número 2, tienes a partir de ese momento una experiencia espectacular y es vivir la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Empezamos a disfrutar la vida eterna y entonces ¿cuál es el gran beneficio que tenemos? Que sabremos que el día que muramos iremos a estar por la eternidad con Dios. Ese es el segundo beneficio. Pero entonces llegamos a la conclusión, o mejor, nos aproximamos a cuál es el tercer día más importante en la vida de una persona. Y lamentablemente por la pequeña encuesta que hice, creo que aquí no lo hemos vivido. El tercer día más importante en la vida de una persona es el día en el que tú descubres para qué naciste. Día número 1, el día que naces. Día número 2, en el que naces de nuevo. Día número 3, el día en el que descubres para qué naciste. Me encontraba entonces leyendo la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 13, y llegué en determinado momento al versículo 36 y dice lo siguiente: David, después de haber cumplido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres y su carne conoció corrupción. David, después de haber cumplido, algunas versiones dicen de haber servido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido, fue sepultado con sus padres. Me generaron muchas preguntas en ese momento, vinieron muchas preguntas a mi mente. Empezó una conversación con el Espíritu Santo en la que le decía, espera un momentito. ¿Cómo es esto que David tuvo un propósito específico de Dios para una generación? ¿Será que esto sucedió con alguien más? ¿Será que este es un patrón bíblico? ¿Será que este fue David ahora simplemente porque él es un consentido de Dios? Y fui un poco más allá. ¿Será que también sucede conmigo?
Y desde allí entonces empecé a tener de nuevo conversaciones con el Espíritu Santo, empecé a mirar muchas de las cosas que sucedían en la Biblia, que sucedieron en la Biblia, el nacimiento de ciertas personas, y empecé a encontrar un patrón muy importante, el cual le voy a hablar el día de hoy. Y llegué a la conclusión que está plasmada en el libro, que definitivamente tú eres una respuesta a la oración de alguien en algún lugar. Es factible que hasta antes de ayer o de 2 días atrás o de 3 días atrás no tenías ni idea que yo existía. Posiblemente en algún instante habías escuchado algo, no lo sé, pero resulta que ayer o el martes o mañana o posiblemente el día de hoy viene una palabra de parte de Dios a través de esta vasija, y eso hace un clic dentro de ti y eso genera un cambio permanente para toda tu vida. Encuentras algo, hay algo que cambia. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. Esto no tiene que ver con Edwin Castro, esto no tiene que ver con un ministro de Dios, esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Tú eres la respuesta a una oración de alguien en algún lugar. Estoy tan emocionado porque hay como 2 o 3 personas que lo creen. Es excelente. Qué bueno. Uf, tú eres una respuesta. Mira, el hecho de que no lo creas, lo único que me deja saber, y perdón, no quiero ser grosero, no quiero ser irrespetuoso, lo único que me deja saber es que tu cabeza está llena de basura que ha sido plantada por el enemigo por años. La baja autoestima no nace en Dios, el rechazo no proviene de Dios, el abandono no es de Dios, la negligencia no es de Dios. La palabra de Dios dice que con amor eterno Él me ha amado, por eso me ha extendido su misericordia. El Salmo 139 una vez más me recuerda que Él, mi Padre Celestial, sus ojos vieron mi embrión cuando papá y mamá tuvieron esa relación y yo fui concebido. Él se complajo. La palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, Salmo 27:10, con todo el Señor me recogerá. La palabra de Dios dice que yo no soy el último, sino soy el primero por la obra de Jesucristo. La palabra de Dios me establece como más que vencedor por medio de la obra de Jesús. Yo quiero decirle a alguien en esta noche, usted no es un ciudadano de segunda categoría, ni de tercera, ni de cuarta. Posiblemente en su casa le dijeron que usted era recogido, pero quiero decirle algo, en Dios siempre hubo un plan eterno para ti. Siempre. El apóstol Pablo nos dice, pues somos, me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente, pues somos la obra maestra, the masterpiece, una obra de arte costosa. Somos la obra maestra de Dios. Mire lo que dice allí, por favor. Quiero pedirle que usted lo empiece a leer en primera persona. Él me creó de nuevo en Cristo a fin de que yo haga las cosas buenas que Él preparó para mí tiempo atrás. No sé en qué Dios usted ha creído, pero quiero anunciarle esta noche que mi Dios no es un Dios de coincidencias. Mi Dios no es ese Dios que dijo, ¡ay! No me di cuenta y mira, fulana quedó embarazada. No, 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 no. Hoy yo quiero anunciarle, cuando le digo que el 2 de noviembre y molesto con estas cosas, es que llegué a entender que por asignación de Dios yo soy un regalo para esta generación, pero tú también lo eres. Dios nunca pensó que yo naciera en el año 1000, ni en el año 1200, ni en el 500 antes de Cristo, ni en el 2030, sino en ese instante perfecto. Necesitamos comprender que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios todo lo sabe. Necesitamos comprender que a Él nada se le escapa de sus manos, ni siquiera tu nacimiento. Y el apóstol entonces lo dice, somos una obra perfecta, una obra maestra, y hay algo específico que necesitamos entender aquí. Dice que nos está preparando, ¿para qué? Para caminar unas obras, pero no son cualquier tipo de obras. Ayúdeme a alguien, ¿qué tipo de obras son? Más allá, buenas, pero ¿qué? Que Él preparó.
Diga conmigo, Dios preparó unas buenas obras para que yo camine sobre ellas. No sé si hoy podemos comprender eso. Yo les soy honesto, muchas veces lo que siento en mi espíritu, estoy, ¿cómo se dice eso? Un power hand, un martillo hidráulico, creo que se dice, ¿verdad? Esos que son, ¿verdad? ¿Sí se llama así? ¿Todos saben lo que estoy hablando? ¿O alguien no sabe lo que estoy hablando? Un taladro, no, con los que usan los señores en la calle a veces para abrir, que son pa, 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 pa. Muchas veces yo me siento así cuando predico, al ver la mente de la gente. Es como si yo tuviera que penetrar y penetrar y penetrar, y gracias a Dios que no soy yo, sino es la obra del Espíritu Santo. El apóstol nos dice aquí, Dios preparó unas buenas obras de antemano que entonces nosotros debemos descubrir para caminar sobre ellas. Dios tiene un plan para ti, un plan perfecto. La premisa fundamental que yo comparto en el libro Hasta el último suspiro es esa. Tu propósito precede tu existencia. Tu propósito precede tu existencia. Por si acaso, aclaremos. La palabra preceder significa existió antes. Existió antes. Entonces, ¿qué tal si lo leemos de esa manera? Mi propósito existió antes de mí mismo. ¡Oh! A ver. En el libro yo lo digo. Le puede parecer escandaloso. El problema no es que le parezca escandaloso, el problema es que sea bíblico. Lo que me está diciendo es que antes de que mi papá y mi mamá aún se conocieran, ya Dios tenía una asignación para mí. Eso es lo que te estoy diciendo. Veamos un ejemplo bíblico, ¿les parece? ¿Sí? Y si no les parece, ni modo, eso es lo que tengo. ¿Está bien? Gracias, Dan. Mire lo que dice este verso que muchos de nosotros posiblemente lo hemos leído. Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre, perdóname, ¿cuándo? ¿Antes de qué? Ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado como profeta a las naciones. Y alguno puede decir, ay, qué chévere eso de Jeremías. No, pero es que Dios también lo hizo contigo. ¿Cuándo empezó entonces el plan de Dios? Si lo pudiéramos decir de alguna manera, desde la eternidad exististe en Él, en los pensamientos de Dios. Yo quiero pedirle al Espíritu de Dios que en esta noche produzca una sanidad profunda en las personas que han sentido rechazo, que han sentido que simplemente fueron un descache de papá o de mamá, que pensaron que simplemente, como lo dije anteriormente, fui el resultado de una borrachera. Quiero decirte no. Y el punto entonces fue solo con Jeremías. No. Cuando yo empiezo a hacer este estudio bíblico, empecé a encontrar un patrón. Le pudiera nombrar algunas de las personas. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con Sansón? ¿Fue anunciado o no fue anunciado? Y dijeron cuál era su asignación, por supuesto. Mire, uno buenísimo, Esaú, Jacob. De Esaú se dijo cómo iba a ser, y los árabes extremistas son una descripción perfecta de lo que Dios dijo. Es más, si quiere ir más allá, Proverbios 13 nos dice, toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado nació para el día de la angustia. ¿Qué pudiéramos hablar de nuestro amado y precioso Salvador? 500 años atrás, 400 años atrás, 700 años atrás, anunciando el nacimiento con una descripción específica de su asignación en la tierra. David, después de haber cumplido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres.
Este verso me estremeció tanto que salí de mi cuarto de oración y le dije a mi esposa, amor, si tú estás de acuerdo y piensas que yo lo hice, si muero antes que tú mueras, yo quiero pedirte que ese sea mi epitafio. Edwin Castro, después de haber cumplido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. ¿Sabe qué es eso? Éxito. El éxito no está en qué tan grande es tu chequera. El éxito no está en qué universidad te graduaste. El éxito no está en tener muchos títulos universitarios o posgrados o títulos de propiedades. El éxito verdaderamente está en qué tanto tú cumples lo que Dios te mandó a hacer. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Me permiten repetir eso? El éxito verdaderamente se mide en qué tanto cumpliste lo que Dios te mandó a hacer. Tenemos un gran problema acá entonces. ¿Cuál es el problema? Si no sé qué me mandó a hacer, ¿cómo voy a saber si lo estoy cumpliendo? No sé si hay alguien que pueda dimensionar la importancia de esta conferencia o sesión. Es factible, o mejor, se lo hago al revés. En vez de contárselo, le voy a hacer preguntas. Cuando Jesús murió, no te voy a preguntar a ti, tranquila. Cuando Jesús murió, ¿quedó gente enferma? Contéstenme sin temor. Cuando Jesús murió, ¿quedó gente endemoniada? Cuando Jesús murió, ¿ya había predicado en todo el mundo? Entonces, si concluimos que quedó gente enferma, que quedó gente endemoniada y que todavía no había predicado en el mundo, ¿por qué razón Jesús puede decir, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera? Ah, si no me equivoco es acá en Colombia que dicen báileme ese trompo en la uña, ¿verdad? No sé, y los jóvenes dirán, ¿trompo? What is a trompo? ¿Qué es un trompo? Voy a volver a plantear la pregunta. ¿Por qué sabemos que quedaron endemoniados? Porque Pablo liberó más endemoniados. Porque ahorita estábamos haciendo una liberación de endemoniados, todavía hay endemoniados. ¿Por qué sabemos que quedó gente enferma? Porque hubo sanidades. Dios mismo me ha utilizado para orar por personas y ser sanas. Estamos aún predicando el Evangelio del Reino. Así que Jesús no sanó a todo el mundo, no liberó a todo el mundo y no predicó en todo lugar. ¿Por qué Él pudo decir he terminado la obra que me diste que hiciera? Perdón, uno a la vez porque no tengo la capacidad de oír a tantos. Porque dejó un legado, no, no tiene que ver con eso. Está buena la respuesta porque hizo lo que debía hacer. El punto fundamental para no extendernos es, Jesús no sanó a uno más ni a uno menos de los que el Padre le había mandado sanar. Jesús no liberó a uno más ni a uno menos. Jesús sabía, ojo con esta declaración que voy a hacer, Jesús sabía tan claramente su propósito que supo cuándo terminó. Y por esa razón hay muchos de nosotros que no dormimos bien, porque estamos, ay, me falta esto, y me falta aquello, y me falta lo uno, y me falta lo otro. Porque estamos disparando para un montón de lados, lo hablo de manera simbólica, no sé cómo se dirá, metafórica. Y no tenemos la capacidad de ser precisos. Por favor, nadie se sienta mal. Le dije, me tomó 39 años de mi vida, conversaciones con gente que sacó de dentro de mí lo que Dios había puesto para poder llegar a una conclusión. Si alguno de ustedes piensa que yo he alcanzado mucho en la vida, llevo 9 años trabajando en mi propósito solamente. Imagínese lo que usted puede llegar a hacer. Un, un buen amigo mío, seguramente lo han escuchado por allí cantar, negrito brasilero que vive en Argentina.
Mi apellido Brunet dice algo muy especial. No hay mayor fracaso que ser exitoso en algo que Dios no te mandó a hacer. ¿Tengo su atención esta noche? Muy bien, vengan mañana. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya me acabó el tiempo. Voy a, yo anhelaría tener conversaciones con cada uno de ustedes y, y algún día alguien me dijo, la única manera como tú puedes tener un montón de conversaciones con la gente es escribiendo. Y las personas que han leído los libros, no sé por qué razón, parece que el Espíritu Santo dejó algo allí, me dice, yo me siento hablando contigo en tanto estoy leyendo. Y el punto, créame, no es por vender libros. El punto es porque cuando tú entiendes que Dios te asignó para algo, empieza a existir una urgencia de dar de aquello que Dios te ha dado. Voy a, voy a hacer ciertos enunciados como para que entiendan todo lo que este proceso de descubrir el propósito requiere. Frase fundamental, frase súper importante. El propósito determina el diseño. Ojo, no al revés. El propósito determina el diseño. Ahora alguien puede estar preguntando, ¿y qué tiene que ver una máquina de cortar el cabello con eso? Ya le voy a explicar. Todos ven el aparato que tengo aquí en mi oído, ¿verdad? En algún instante, me imagino que fue un chino, no sé quién sería, un chino, bueno, quien sea. Alguien dijo, yo veo que los conferencistas o los pastores o la gente que habla tienen incomodidad de estar cargando el aparato ese en la mano. A veces necesitan abrir un libro, a veces necesitan hacer algo y tienen un aparato en la mano. Debería existir un micrófono que no lo tuvieran que tener en la mano. Y desde allí, esta persona empezó a pensar. Dijo, ¿y qué sucede si de pronto lo hacemos bien pequeñito? Y lo hacemos que vaya por el lado de la mejilla. Y que tenga una cosita allí para que no suene feo. Y que se adhiera o que se ensamble en la oreja. Y que tenga entonces un cablecito que vaya hasta un bell pack donde desde allí se transmite de manera inalámbrica a otro lugar. ¿Tengo su atención? Todo eso que esa persona pensó fue el propósito. Y entonces él dijo, debería haber un micrófono que exista que sea así. Y desde allí entonces se empezó a devolver para hacer el diseño. ¿Alguien me sigue? ¿Sí? ¿Vamos con otro ejemplo por si acaso? ¿O no? Lo que pasa es que tú eres muy inteligente. Hay otros que son... Él hace, no, ya quedó claro. Hay otros que están, ¿cómo así? ¿Cómo que fue lo que...? Esto está buenísimo lo que me trajeron. Eh, Piense por un instante, piense por un momento en el aparato en el cual usted está sentado. No siempre existieron sillas. Alguien en algún momento dijo, debería haber algo donde pudiéramos poner, usted ya sabe qué, nuestra humanidad a descansar y sería muy bueno que tuviera algo también para que sostenga nuestra espalda. Y desde allí entonces empiezan otras cosas y algunos dijo, uy, y debería haber una silla que se pueda poner encima de otra, que sea stackable, apilable y debería tener una cosita por el lado para que se una con otra silla y entonces no, me estoy comunicando. Desde, desde el propósito de lo que ese aparato iba a solucionar o iba a hacer, las personas entonces empezaron a devolverse para generar el diseño. El propósito
determina el diseño. Ojo, Dios es eterno. Dios te creó con un propósito y ese propósito está dentro de ti. Lo que te quiero anunciar en esta noche es que absolutamente todas las cosas que tú necesitas para cumplir con tu propósito ya están dentro de ti. Los talentos, el don de Dios, habilidades, la manera como te expresas, tu temperamento, todo absolutamente. Eres una creación perfecta de Dios. Entonces muchas veces nosotros estamos pensando, a mí no me gusta mi voz, a mí no me gusta esto. Pero ¿sabes qué? Para cumplir tu propósito, Dios llegó a la conclusión que debería ser así. Me estoy comunicando. Y alguien está preguntando, ¿y qué tiene que ver la cortadora de cabello? El punto es muy sencillo. La premisa es la siguiente. Todo, hijo, gracias, man, eres un regalo, gracias. Todo aquello que se usa para un propósito diferente al que fue concebido, se va a arruinar, se va a dañar. ¿Qué tan importante entonces es saber cuál es el propósito de Dios? Año 96, no, 98, era el gerente general de una compañía en la ciudad de Bogotá. Le vendíamos a las grandes superficies aquí en Colombia. No sé cuáles quedan aún en esa época: Macro, El Costo, Cafam, La 14, Carrefour recién estaba entrando por allí en esa época. Y parte de las cosas que le vendíamos eran artículos electrodomésticos, pequeños electrodomésticos. Le vendíamos cafeteras, planchas, hornitos, un montón de cosas. Y en una de las líneas entonces también le vendíamos las máquinas para cortar el cabello. Teníamos la certeza de que nuestro producto era tan bueno que a toda esta gente le dijimos: nosotros vamos a tener una política de 1 año de garantía. Si en el primer año se daña el aparato, le vamos a cambiar por uno nuevo. Y de verdad que los productos eran buenos. Entonces el señor de servicio técnico en la oficina allá en Bogotá, algún día llama a mi hermano. Mi hermano era el gerente que se encargaba de todas las logísticas y todas estas cosas, y le dice: mire, lo que pasa es que ha venido una señora y ya es la tercera vez que le cambiamos una máquina de cortar el cabello. Y la verdad, mire, estas cosas nosotros vendíamos miles. Y solo esta señora había venido 3 veces a devolver la máquina. Y entonces mi hermano me llama y me dice: mira, se la cambiamos. Y yo le digo: déjeme, vamos a hablar con ella. Entonces empezamos a hablar con la señora y le digo: ¿cómo le va? ¿Cómo está? Cuénteme qué es lo que pasa. ¿Qué es que usted vende una porquería? ¿Por qué? Porque no corta, se traba. Yo le digo: pero mire, de verdad que es bien extraño. Nosotros hemos vendido muchísimas y no, cuénteme cómo la usa. Mire, yo cojo el perro, le empiezo a pasar. Hay algunos que no han entendido todavía. Hay algunos que no han entendido todavía. Yo cojo al perro y cuando ella dijo perro, yo dije: señora, esta es una máquina de cortar cabello humano, no pelo de mascota. Entonces, debido a que ella estaba utilizando ese aparato para un propósito para el cual no fue creado, lo dañó. Y eso es lo que pasa con la frustración que muchos de ustedes tienen. El no estar haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Por eso lo lleva. Mire, yo les soy honesto. Este libro y este material tiene la capacidad de sacar a mucha gente de la ansiedad, de la frustración. Yo creo que Dios ha utilizado este libro para que gente no se suicide, porque este es un gran problema. La Biblia nos dice, 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Me ayudan a repetir algo? Sí, pero solo si lo cree.
¿Ok? ¿Cómo voy a saber qué voy a repetir y cómo voy a hacer si lo creo? Apliquemos ese versículo. Hagámoslo por fe. Y diga conmigo, yo soy una manifestación de la multiforme gracia de Dios para esta generación. Eso se dice fácil, pero lleva mucho creerlo. El martes me causó curiosidad, Dios como es de gracioso. El martes estoy allí y me presentan a una persona y me dice, miren, él es jugador de fútbol y X y Y cosas. Y yo dije, qué gracioso. Entonces me voy al libro, lo hablo y y lo llevo a un punto en el que le digo, ven, yo quiero que leas esto. Porque llega un instante en el libro que hablo precisamente de esto que les digo. Dios tuvo una idea, algo por solucionar. Mejor dicho, se lo planteo de esta manera. Hay cosas por solucionar, hay cosas por desarrollar, hay cosas por crear, hay cosas por mejorar, hay cosas por interrumpir, hay cosas que deben morir. Y con esas cosas en mente, Dios te creó a ti. Por ejemplo, para que no quede nada en el aire, cuando alguien dice allí, ¿cómo que morir? Por ejemplo, yo creo que la deuda en la iglesia tiene que morir y con eso en mente Dios me creó. A mí y a otra gente que predica, no son muchos, pero los que predican bien de salir de deudas sin pactos y sin todas estas cosas. Que ayudan. Entonces me dio risa porque voy al libro y en un momento cuando estoy escribiendo todo esto, digo, empiezo a escribir allí, hay aviones por pilotear, hay canciones por ser escritas, hay libros por ser escritos, hay, no me acuerdo qué más digo allí, pero llega un momento en el que digo, hay goles por ser anotados. Porque hay gente que Dios la creó para eso. Algún día estaba con una chiquilla, tenía como 17 añitos, y ella lloraba y me decía, sufro tanto porque mis papás quieren que yo estudie administración de empresas, pero yo odio la administración de empresas y amo los animales. Yo quiero ser una bióloga marina por allá, quiero hacer estas cosas. Y yo le quiero pedir un favor, si usted tiene un hijo, un sobrino, alguien, antes de que entre a la universidad, hágale que lea el libro, que vea mis conferencias, alguna cosa, no por mí. Mire, mire este problema tan grande que es. 72% de la gente que se gradúa en los Estados Unidos termina trabajando en algo que no tiene que ver con la carrera que estudió. No conozco la cifra en Colombia. Mire cómo se unen estas dos cosas. Ojo, 72% de la gente termina estudiando, perdón, trabajando en algo que no estudió. Ojo, ojo cómo se une el propósito de Edwin Castro, que es identidad, libertad, propósito. A eso me dedico yo, que esta generación sepa que pueden llegar a ser hijos de Dios, que alcancen la libertad financiera y que descubran su propósito. Para eso, así acepto invitaciones o no acepto invitaciones, así gasto mi plata o no gasto mi plata, y esa es la visión de la iglesia y para allá vamos. No hago las cosas que Dios no me mandó a hacer. No soy Brunet ni Barrientos, los acompaño, canto con ellos a veces, ellos cantan más bonito que yo, pero ellos hacen otra cosa. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 72% entonces de la gente termina trabajando en algo que no estudió. Hoy, la deuda de crédito estudiantil en los Estados Unidos es 1.7 trillones de dólares. Trillones de dólares. ¿Qué significa eso? Que más o menos como 1.1 trillones de dólares se fueron a la caneca de la basura. Porque me gradué de ingeniero, pero estoy vendiendo seguros. ¿Alguien me sigue? Termino porque ya se me fue el tiempo. ¿Qué significa entonces vivir en tu propósito? Le voy a hablar rápidamente, le voy a hablar de algunos de los beneficios que yo he encontrado. Mi esposa, ayer teníamos una situación con el hotel donde nosotros estábamos que llevo
como 3 noches que no podía dormir porque una bulla terrible y usualmente yo no molesto pidiendo cosas cuando voy a los lugares, pero le dije al pastor, pastor, sabe que yo necesito un lugar, necesito dormir, no puedo dormir, los buses pasan hasta las yo no sé qué hora y empiezan súper temprano, y no puedo dormir. Y entonces ayer yo estaba así medio dormido y Pablo me dijo, ¿estás cansado, verdad? Y sí. Y mi esposa en determinado momento me dice, solo es que coge el micrófono y algo como eso me dijo, apenas empiece a hablar, se le pasa. Y ya le voy a explicar por qué. Varias cosas. ¿Cuáles beneficios existen al usted vivir en su propósito? Número 1, satisfacción. ¿Qué significa eso? Que esta noche cuando yo vaya a la cama, yo no voy a estar feo, no, es que no, yo voy a estar, amor, ¿viste? Yo siempre le digo al Señor, así sea uno, Padre, uno al que le haya entrado esto, yo no sé a quién más va a tocar. Estoy feliz. Mire, un día me dejan contar una historia. Chismosos. Estoy en Dallas, súper temprano en la mañana, creo que el vuelo salía como a las 5:45 para mañana, muy temprano. Estoy en la primera fila del avión, me hicieron un upgrade, estoy sentado en la primera fila del avión, entro de primero, estoy allí, empieza a entrar la gente y de pronto entra un muchacho, me sonríe, pero esas sonrisas como particulares, ¿verdad? No es como, sino como que me sonrió, siguió y se devuelve y me dice, pastor, el día que yo lo conocí, mi vida cambió para siempre, gracias. Y siguió para atrás y yo me quedé, ¿en dónde nos conocimos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero diga, mire, hoy estoy hablando de él y eso fue, no sé, hace 4 o 5 años. Eso me produce satisfacción. Ayer una mujer venía y me dice, he seguido los consejos de su libro de finanzas uno por uno y vea ya cómo voy, le voy a dar unos testimonios de cómo salí de mis deudas. Yo le digo, gloria a Dios. Yo no me digo, ay, estoy deprimido por eso. Eso me genera satisfacción, energía, te energiza, el propósito te energiza y por eso mi mujer decía, solo, espera y verá nomás que empiece a hablar. Yo termino esto, salgo de la puerta y es como si, como, ¿ha visto esas películas que le desconectan? Ojo con esta verdad que les voy a decir. Cuando uno se dedica a hacer lo que Dios no lo mandó a hacer, por esa razón hay cansancio permanente. Por esa razón no hay energía, no hay vitalidad del cielo. Me siguen. Pero Dios nos da unas fuerzas nuevas cuando hacemos las cosas. Otro de los beneficios es que hay financiamiento. Dios se encarga de financiarte. Dios se encarga de respaldarte. Uno de los principios que predico en el ámbito de las finanzas es si papi invita, papi paga. Pastor, yo vine aquí hace 2 meses y les prometí voy a venir con mi esposa y estos viajes nosotros no lo ponemos como una carga para la iglesia en Pereira, nosotros los cubrimos. Y le voy a dar un pequeño ejemplo. Programo el viaje, tengo la reservación allí en ¿cómo se dice? En hall, en hall. ¿Cómo se dice? En espera. Tengo la reservación en espera para comprar el tiquete y me escribe alguien de Colombia y me dice, ¿cuándo vienes a Colombia? Y le digo, voy tal fecha. ¿Puedes venir a Medellín? Y le digo, estoy yendo a Pereira. Y no puedes venir por lo menos un día. Entonces llego y miro y le digo, bueno, sí, quizás el sábado pudiera estar en Medellín y regresar en la noche a Miami. Me dice, listo, mándame los tiquetes, yo los voy a pagar. Hermoso, no le costó presencia viva a Pereira, no le costó presencia viva a Miami. Mi Padre Celestial me financia para hacer lo que tengo que hacer. Acabamos de construir un edificio que costó $6 millones. Esos son muchos dólares. Esos son muchos dólares. Para que Dios los confíe en uno.
algo tiene que estar sucediendo para que Dios diga, ok, dale. ¿Les puedo dar otro testimonio? Es lo que más le gusta a la gente, la verdad, las historias. Alguno de ustedes no se va a acordar de nada que el precede ni que el propósito. ¿Cómo fue que dijo que el diseño, antes de cómo... Pero, ay, mire lo que dijo el tiquete. Uy. Estaba caminando, no, vamos un poquitito atrás. Me contacta un hombre, me dice que me quería hacer algunas sugerencias en el tema de mi testamento y algunos documentos legales. Me reuní con él, me pareció interesante. Me ha conocido quizás unos 18, 19 años atrás. Y cuando se sienta en mi escritorio, lo primero que me dice es, mire, antes de que hablemos, quiero decirle algo. Yo no creo ni en las iglesias ni en los pastores. Me digo, está bien, no hay problema. Entonces, que venimos, no venimos a hablar de nada de eso, venimos a hablar de cosas personales. Listo, no hay ningún inconveniente. Hablamos de esas cosas, me hace una propuesta. Le dije, listo, vamos a hacerlo. Tiempo después, no sé, 3, 4 semanas, me llama, me dice, ya tengo listos los documentos para que los firme. ¿Puedo pasar por su oficina? Le digo, no voy a estar en la oficina, voy a estar en otro lugar. Estábamos en el medio de la construcción. ¿Ok? Entonces le dije, voy a estar en tal lugar. Llega allí, yo estaba ese día supervisando algunas cosas en la construcción. Y entonces, pues fue algo muy rápido, firmé los papeles, me los entregó, etcétera, y me dice, mire, ¿y esto qué es? Y le digo, es nuestro nuevo edificio. Y me dice, pero si ustedes llevan 10 años. Le dije, bueno, Dios ha sido bueno. ¿Y quién pagó por esto? Me dice. Le digo, pues Dios se ha encargado de prosperar a la gente que es fiel, la gente que ha creído. Muchos hemos sacrificado un montón de cosas para hacerlo. Abro comillas, Dios, en ese proceso Dios a mi esposa y a mí nos pidió absolutamente toda la plata que teníamos para dar a la iglesia. Un honor grandísimo el día que Dios me dice, ¿me creerías para darme todo lo que te he dado? Señor, qué honor, me tiemblan las patas, pero por misericordia de Dios lo hicimos. Y sí me temblaron. El día que estábamos haciendo el cheque, yo le dije a mi hija y a mi esposa, vamos a orar. Y le dije a mi hija, quiero que hagas el sobre donde vamos a poner el cheque. Y empezamos a llorar. Y ella nos decía, ¿por qué lloran, papi? ¿Por qué lloras, mami? Dije, mi amor, porque es que duele full darlo todo. Y ya Dios nos había pedido darlo todo, pero es que la primera vez teníamos $1,300. Y dar 1,300 no fue cuando tienes que multiplicar por muchísimo más. Pero bueno, esa no es la historia. El punto fue que yo le dije al hombre, muchos de nosotros hemos sacrificado para poder tener este lugar. Y él estaba aterrado con una cosa, con la otra. Wow, wow, wow. Y terminamos en la mitad del auditorio y me dice, y ya todo está pago. Le dije, mira, en la construcción sí, lo único que me falta es comprar micrófonos y ya con eso estamos. Y me dice, wow, pero eso debe ser bastante plata, ¿qué? ¿Unos $20,000? Le dije, no, micrófonos nomás valen $54,000. Wow. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Hey, gracias por todo, nos vemos. 3 semanas después me llama, pastor, cuéntame, necesito pedirle perdón. ¿Hiciste mal los papeles? No, los papeles están bien hechos. Entonces, ¿usted se acuerda cuando yo fui allá al edificio? Sí, claro. ¿Se acuerda cuando le pregunté lo de los micrófonos? Sí, por supuesto. Ese día Dios me volvió a hablar. Ojo las palabras que usó. Ese día Dios me volvió a hablar. Que te dijo que yo tenía que pagar los micrófonos. Y yo me salí al frente de su edificio en mi carro a pelear con Dios. Dije, tú sabes lo que yo pienso de los pastores, yo no le voy a dar un peso a este tipo. Dijo, y estuve discutiendo con Dios al frente del edificio. Y el punto fue, ustedes tienen que verse la cara, están todos así. ¿Cómo va a terminar la historia?
Y el punto entonces fue el siguiente, y sabe Dios, delante de Dios les digo, esto es 100% real, todo lo que yo predico y lo que hablo es cierto. Entonces este hombre dice, y estuve allí peleando con Dios y le dije, pues si tú quieres que yo le dé plata a este hombre, yo no se la voy a dar de la mía, me la tienes que dar extra de donde sea. Y entonces me dice, ¿y sabe qué pasó? Le dije, no, ¿qué pasó? Ese día, en la noche, compré $60,000 en acciones de American Airlines. A los 3 días, esas acciones valían $180,000. Dios me dio la plata. ¿Y sabe qué hice? No, no se la di. ¿Sabe qué pasó a los 3 días? Se desplomaron las acciones. Entonces me dice él, lo estoy llamando porque yo ya le pedí perdón a Dios, pero ahora yo necesitaba pedirle perdón a usted. Le dije, no, fresco, men. Gracias. No, no le dije eso, no le dije eso. Le dije, no te preocupes. Y me dice, no, sí me tengo que preocupar, porque ahora de mi plata yo tengo que pagar, deme la cuenta del banco y yo le mando la transferencia. En la tarde estaban los $54,000 allí. Entonces, ¿de qué hablo? Que Dios me mandó a construir un edificio en el que yo peleé muchas veces diciéndole, ¿y por qué no me da los recursos? ¿Y por qué tengo que pasar todo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero inclusive entonces a la gente que no cree en las iglesias ni en Dios, Dios les habla para que den la plata para pagar lo que Él mandó a hacer a un hombre que le está obedeciendo. Si estás caminando en tu propósito, vas a tener financiamiento del cielo. Si estás caminando en tu propósito, vas a tener conexiones. Yo quiero decirte algo, tú has sido asignado a la vida de alguien y hay gente que ha sido asignada a tu vida. Si tú no estás caminando en tu propósito, vas a ser invisible para esas personas. No te van a ver, tú no los vas a ver. Le doy otro ejemplo. Años atrás, después de hablar tanto y tanto de finanzas, la gente me decía, ¿en dónde podemos leer? ¿En dónde podemos leer? ¿Dónde puedo aprender más de eso? Yo le decía, no sé, busquen libros. Y la gente me decía, ¿y usted no escribe uno? ¿Por qué no escribe uno? ¿Y por qué no escribe uno? Bueno, hasta que finalmente escribí un libro. ¿Y qué sucedió? Que un día tenía ese libro y estaba en una feria en Miami, en Expolit, y va pasando Andrés Panasiuk, no sé si lo conocen, posiblemente una de las personas que más ha enseñado de finanzas en todo el continente. Y lo llamo y le digo, Andrés, mire, yo escribí este libro de finanzas. Me dice, wow, qué chévere. ¿Y qué sucedió de eso? De eso pueden ver los prólogos de mis libros, ahora los ha escrito. Se ha desarrollado una relación, en algunos lugares he ido porque él me ha pedido que vaya en su nombre, pero si yo no estuviera caminando en mi propósito y hubiese empezado a escribir y le hubiera entregado ese libro, nunca nos hubiéramos conectado. Hay gente que está esperando por ti y yo estoy seguro que tú estás esperando por personas. Obviamente, tengo que adelantar ya, obviamente cuando caminamos en el propósito se van a generar oportunidades. ¿Por qué razón? Porque es que Dios va a decir, es por allí, esto es lo que quiero hacer y va a generar oportunidades. Esto es súper trascendente, conversaciones constantes con Dios. Ojo, no estoy hablando de conversaciones de padre e hijo, sino que estoy hablando de conversaciones del Señor hablándole al ministro, y cada uno de nosotros somos ministros del nuevo pacto que nos está dando instrucciones específicas para llevar a cabo su obra. No sé si me estoy haciendo entender en la dinámica de esa relación. Dios te llamó a ser empresario, no te atrevas a operar tu negocio sin ser guiado por el Espíritu de Dios. Yo le hablo a los empresarios y le muestro la parte sobrenatural de negocio. Yo le digo, imagínate tú sin ser espiritual, sin ser un discípulo, ¿hasta dónde te ha llevado Dios? Imagínate si fueras un hombre espiritual. ¿Estamos? Y respaldo. Respaldo de Dios. Qué lindo. Qué lindo que donde tú te pares, la gente pueda decir, esa es una mujer de Dios, ese es un hombre de Dios. Y puedes estar en un púlpito, o puedes estar en un escritorio, o puedes estar en una mesa de consultorio, o puedes estar vendiendo en una cafetería, donde sea que Dios te haya puesto. Pero que se note que hay una marca del cielo sobre ti.
Padre, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por estas cosas que yo he entendido, Señor, que han nacido en tu corazón, Señor, am, para compartir con tu iglesia, con esta generación. Bendecimos este tiempo, Dios. Bendigo cada persona que se encuentra en este lugar. Pido de manera especial, Dios, que ellos puedan ser sanos de heridas del pasado, para que puedan comprender el valor que tienen en ti. Que puedan entender que no son un error. Que puedan entender que pensaste cosas hermosas cuando les creaste. Con sus ojitos allí cerrados, una de las preguntas que surgieron de mis conversaciones con Dios al entender todas estas cosas fue, y posiblemente